Ya está grabando. Era radio, cúbito y creo que la muñeca. Ajá, están pendientes. Obvio. Ok, entonces toca ver radio, cúbito y mano. Y vamos a aprovechar de ver de una vez generalidades de las articulaciones. ¿Por qué? Para ir adelantando eso, porque eso es pura cháchara. Es importante sabérselo, pero bueno, para ir adelantando eso. Ajá, ya Luis está grabando. Vamos a esperar que ahora aquí se digne abrir la computadora. ¿Alguna pregunta que tengan de la clase pasada? Yo tengo una pregunta, disculpe. Usted mencionó que en los huesos planos hay también un hueso diploide, que sería la parte esponjosa de estos huesos. Entonces, en los planos yo también puedo encontrar la médula roja u ósea, Sí. en estos huesos, por lo menos en la escápula. Correcto. En la médula ósea roja, más no la amarilla. Ok. No, Gracias. Era eso. Más médula ósea roja es el esternón, que es el hueso que tenemos en el pecho, que es un hueso plano. Ok. Hueso, perfecto. Y en la cadera, ¿cierto? En el coxal, exactamente. Eso es un hueso plano y tenemos bastante médula ósea roja. ¿Ok? Ok, entendido. ¿Alguna otra pregunta? No, era eso nada más. Gracias. Ok. Estamos pendientes con que aprenda a usar Google Form, no sé cómo se pronuncia, para hacer la prueba. ¿Oyeron? Cuando yo haga la prueba, yo les aviso. Me voy a hacer las pruebas como se las hago a las 19. Fácil. Menos mañana. Matonas. Ajá. Entonces, vamos a ver radio y cúbito, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del radio y el cúbito? Se me escucha bien, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir del radio y del cúbito? El radio y el cúbito son dos huesos largos. Fíjense que siempre hay que empezar por este tipo de hueso, ¿verdad? Uno, ¿con qué forma? No se le escucha. Ay, ¿qué pasó? Profe, no se escucha, disculpe. Escucha con interferencia. ¿Qué le pasa a esto? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Se pone loco mi teléfono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo describimos un hueso? Primero es, ¿qué tipo de hueso es? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde se ubica y con quién articula? Y luego, ¿cuántas caras? ¿Cuántos bordes tiene? Y posterior a eso, se explica lo más relevante del hueso, ¿verdad? Si es un hueso largo, ¿qué hay en la epífisis? ¿Qué hay una de las epífisis? ¿Qué hay en la diáfisis? Si hay algo en la diáfisis. ¿Y qué hay en la epífisis? En la otra epífisis, ¿ok? Entonces, del radio y del cúbito, el radio y el cúbito se pueden describir juntos. Sin embargo, lo vamos a hacer por separado. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir del radio y del cúbito? Que son dos huesos largos, ¿ok? Dos huesos largos. ¿Por qué? Porque su longitud predomina sobre su ancho y su espesor. Estos ambos tienen forma prismática triangular, igual que el húmero. Saben que la clase pasada vimos que el húmero tenía forma prismática triangular. El radio del cúbito tiene la prismática triangular. Y por ser un hueso largo tiene dos epífisis, una proximal y una distal, y una diáfisis o cuerpo. Y se ubican en la región del antebrazo, articulando hacia proximal con el húmero y hacia distal
con solamente el radio con los huesos del carpo. Ojo, pregunta de examen. El radio solo articula con los huesos del carpo. El cúbito no articula con los huesos del carpo. El cúbito y el radio se articulan entre ellos, ¿verdad? Ambas epífisis, pero es el radio el que se articula con los huesos de la muñeca, que son el carpo, que ya lo vamos a ver. El cúbito no articula con los huesos del carpo. Importante, importante. ¿Ok? Ajá. Entonces, es un hueso largo, tiene forma prismática triangular, se encuentra en la región del antebrazo y para saber sus caras, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el húmero. Vamos a hacer un corte transversal a nivel del cuerpo de los dos, ¿ok? De los dos. Algo que no les he dicho es que entre el radio y el cúbito tenemos una membrana, que es esta, que es la membrana interósea, ¿ok? Que su mismo nombre la delata, membrana interósea, o sea que es una membrana que está entre radio y cúbito. Cuando ustedes escuchen la palabra membrana, sepan siempre que está constituida por tejido conectivo. ¿Ok? Tejido conectivo. En este caso es tejido conectivo denso. ¿Ok? Entonces, entre un hueso y el otro está la membrana interósea. Pregunta de examen también. ¿Cuál de los dos huesos es el externo y cuál es el interno? Acuérdense, el radio siempre sigue a su antenita, que es el dedo pulgar. Y como estamos estudiando un antebrazo derecho y es un paciente que se supone debe estar en posición anatómica con la mano en supinación, quiere decir que el radio, como sigue al dedo pulgar, es el hueso externo. Y el hueso interno va a ser el cúbito. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. Entonces cortamos a los dos huesos por la mitad y los vemos desde arriba. Así. Esto es externo lateral, interno medial, posterior y anterior. Radio, ¿verdad? Porque este es el hueso más externo, y cúbito porque es el interno. Fíjense cómo se ven si los cortáramos y los viéramos desde arriba. Se ven así. ¿Ok? Entonces, igualito, tienen tres caras. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, el radio, ¿cuántas caras tiene? Tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral porque mira hacia afuera, hacia externo. ¿Ok? Cara anterior, cara posterior y cara lateral. Y va a tener tres bordes. Un borde que mira hacia adelante, que es el borde anterior. Un borde que mira hacia atrás, que es el borde posterior. Y un borde que mira hacia adentro, hacia interno. Es decir, es el borde medial. Entonces, ¿qué pasa con el cúbito? Es prácticamente lo mismo, lo único que sus caras y sus bordes son inversos. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, tiene una cara anterior y una cara posterior como el radio, ¿verdad? Pero en lugar de tener una cara lateral, tiene una cara medial que apunta hacia interno. Y los bordes que tienen anterior y posterior, igual que el radio, pero en lugar de tener un borde medial, tiene un borde lateral. Y eso hace que el borde lateral del cúbito se enfrente, ¿verdad? Se mire con el borde medial del radio. ¿Eso por qué? Porque desde el borde lateral del cúbito al borde medial del radio va la membrana interósea. Entonces repetimos. Cúbito, cara anterior, cara posterior, cara medial. ¿Y cuántos bordes? Un borde anterior, un borde posterior y un borde lateral. El radio, cara anterior, cara posterior y cara lateral. Y los bordes igualitos, borde anterior, borde medial y borde posterior. Y entre el borde lateral del cúbito y el borde medial del radio encontramos la membrana interósea. ¿Ok? ¿Todos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. No, claro. Muy claro. Ok, entonces pasamos. Vamos entonces a describir qué características tienen la epífisis proximal y distal del radio del cúbito y el cuerpo, ¿verdad? Vamos primero con el radio. Fíjense. ¿Qué características tiene la epífisis proximal del radio? Tiene esa saliencia ósea redondita que se llama cúpula radial. Más abajito, el cuello anatómico. El radio tiene cuello anatómico, no tiene cuello quirúrgico. Y debajo del cuello anatómico, importantísimo, tiene una saliencia ósea roma que se denomina tuberosidad bicipital del radio. Pregunta de examen.
¿Dónde se encuentra la tuberosidad bicipital? En la cara anterior del radio. ¿Ok? ¿Y por qué se llama bicipital? Porque va a servir para la inserción del tendón distal del músculo bíceps braquial. ¿Ok? Bíceps braquial. Y fíjense que de la tuberosidad anterior del radio, la tuberosidad bicipital, perdón, hay otra saliència ósea delgadita que se conoce como espina del radio. ¿Ok? Esto es una característica inconstante del hueso. O sea que algunos lo tenemos, algunos no lo tenemos. ¿Ok? Entonces la espina del radio es inconstante. Lo que sí es fijo es la cúpula, el cuello y la tuberosidad. Encima de la cúpula, fíjense que hay una concavidad que forma lo que se conoce como fosa radial del radio. Uno dirá, pero es redundante, sí, porque el cúbito también tiene una fosa radial y por eso hay que ponerle apellido a cada fosa radial. Entonces esta se llama fosa radial del radio. Es una concavidad que está arriba, arriba de la cúpula radial. ¿Ok? ¿Y por qué está esa concavidad? Porque va a recibir nada más y nada menos que al cóndilo del húmero. ¿Se acuerdan del cóndilo del húmero? Sí. Entonces el cóndilo del húmero va a encajar acá. Va a formar la articulación radio-humeral o húmero-radial. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profesor. Del cuerpo de radio no hay nada que decir. Nada más las caras y los bordes. ¿Ok? Eso no hay nada más que describir. Pero de su epífisis distal sí hay que describir que su epífisis distal tiene forma cuadrangular. ¿Ok? Es un cuadrado. ¿Sí? Mientras que de esa misma epífisis distal se dirige, hay una saliencia ósea que se dirige hacia abajo y hacia afuera. Fíjense que está dirigiéndose hacia abajo y se dirige hacia lateral. Esto es medial, lateral, proximal y distal. Esto es un radio derecho. Entonces, esa saliencia ósea se dirige hacia abajo y hacia afuera, hacia lateral. Y se denomina apófisis estiloides del radio. ¿Por qué hay que decirle del radio? Porque el cúbito también tiene su apófisis estiloides. Esa apófisis estiloides del radio es el huesito que tenemos nosotros en la muñeca. Ese huesito que uno le sobresale en la muñeca. Ese es la apófisis estiloides del radio. Importante, voy a preguntarse, además, es inserción de músculos y ligamentos. ¿Ok? Entonces es importante conocerse. Ajá. Vamos ahora con el cúbito. Fíjense, el cúbito en su cuerpo no hay nada llamativo. De nuevo, no describimos el cuerpo del cúbito salvo sus rayas, sus caras. Su cara anterior, su cara lateral, perdón, su cara anterior, su cara medial y su cara posterior. ¿Ok? Y sus tres bordes. Eso es lo que hay en el cuerpo. Pero en su epífisis proximal y su epífisis distal sí tienen características. La epífisis proximal, para que no se les olvide, tiene dos apófisis y dos fosas. ¿Ok? Dos apófisis y dos fosas. Acuérdense siempre. El cúbito en su epífisis proximal tiene dos apófisis. Apófisis quiere decir dos saliencias óseas y dos fosas. ¿Ok? ¿Cuáles son las apófisis? Fíjense, hay una apófisis que mira hacia posterior, ¿verdad? Que es la apófisis olecraniana o también llamado olecrano del cúbito. Fíjense, aquí lo estamos viendo. La apófisis olecraniana del cúbito va a articularse en lo que es la fosa olecraniana del epífisis distal del húmero. Ya lo vamos a ver. Y fíjense esta que está aquí, que es la otra apófisis que se dirige hacia anterior. Una está mirando hacia posterior y la otra está mirando hacia anterior. La que mira hacia anterior se llama, esta que está aquí se llama apófisis coronoide, no coracoide. Coracoide es la de la escápula. Coronoide, ¿ok? Porque se dice que tiene forma de corona, por eso es que la llaman coronoide. Y ella va a articular en lo que es la fosa coronoidea del epífisis distal del húmero. Ya lo vamos a ver. ¿Y cuáles son las dos fosas? Son dos. Entre la apófisis olecraniana y la apófisis coronoide, fíjense que se forma una fosa, que es la fosa troclear del cúbito. ¿Por qué se llama fosa troclear? Porque va a recibir a la tróclea del epífisis distal del húmero. ¿Ok? Y forma la articulación húmero-cubital. Y hay otra fosita, que es esta que está aquí, que es la fosa radial del cúbito. Fíjense que el cúbito también tiene fosa radial.
¿Para qué es esa fosa radial? Para recibir a la cúpula del radio y formar la articulación radiocubital proximal. Eso lo vamos a ver cuando vamos a artrología, pero para que vayan sabiendo. Entonces, dos fosas. Fosa troclear, fosa radial. Salimos aquí un momentico. Entonces, fíjense. Epífisis distal del húmero. Cóndilo. ¿El cóndilo dónde va? A la cúpula radial, específicamente a la fosita radial del radio, ¿verdad? Que está encima de la cúpula, el cóndilo. Y esto que está aquí es la tróclea. ¿Dónde va la tróclea? A la fosa troclear del cúbito, ¿ok? Y fíjense, tenemos dos fosas, la fosa coronoidea y la fosa olecraniana. La apófisis coronoide del cúbito, ¿dónde va? A la fosa coronoidea. Y la apófisis olecraniana del cúbito, ¿dónde va? A la fosa olecraniana del húmero. ¿Estamos claros como el agua? Sí. Bien claro. Ok. Aquí lo volvemos a ver. Aquí lo vamos a ver. Fíjense. Cúpula radial. Fíjense que la cúpula radial, ¿a dónde va? Acá. Articularse con la cabeza, perdón, con la fosa radial del cúbito. La tróclea del húmero, ¿dónde va? A la fosa troclear. Y el cóndilo redondito, ¿dónde va? A la fosa radial del radio. Entre las tres forman lo que se conoce como articulación del codo, que es la que tengo yo recontra mega rígida ahorita. Articulación del codo, ¿ok? Eso lo vamos a ver bien, repito, cuando vamos a artrología, pero para que lo vayan sabiendo. Ahí está. Y nos queda la epífisis distal del cúbito, que fíjense que en lugar de ser cuadrangular como la de radio, es redondita, ¿ok? Y como es redondita, se le llama cabeza del cúbito. ¿Dónde se encuentra la cabeza del cúbito? La cabeza del cúbito representa la epífisis distal del mismo hueso, ¿ok? Porque la epífisis distal del cúbito es redondita. Y de esa cabeza hay una saliencia ósea que se dirige hacia abajo y hacia adentro. La apófisis estiloides del cúbito. Acuérdense, la apófisis estiloides del radio se dirige hacia abajo, pero hacia afuera, ¿verdad? Y la apófisis estiloides del cúbito se dirige en lugar hacia abajo y hacia adentro. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambos. Ojo, que suele preguntarse. Entonces hay que poner el apellido. Apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del cúbito. Porque si ustedes dicen apófisis estiloides, está mal dicho porque no están diciendo por completo la pregunta. O sea, por ejemplo, si uno les pregunta, ¿cómo se llama la saliencia ósea del radio que se dirige hacia abajo y hacia afuera? Ah, bueno, la apófisis estiloide. Ajá. Pero la apófisis estiloides de quién? La pregunta está incompleta. Entonces tienen que decir apófisis estiloides del radio. ¿Ok? Y nada más con radio y cúbito. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Ok. Vamos entonces con los huesos de la mano. ¿Qué pasa con los huesos de la mano? Los huesos de la mano siempre traen dificultad para estudiarlo porque el profesor, esto es más culpa del profesor, con todo respeto lo digo, es culpa del profesor. El profesor siempre le dice a los estudiantes, estudiense todo. Y la verdad es que no. Los que manejan los huesos de la mano de pies a cabeza son los cirujanos de mano. Los únicos. Los demás manejan lo básico de huesos de la mano. ¿Ok? Por eso, ¿qué es lo recomendable de huesos de la mano? Conocer principalmente cómo se distribuye. Y por supuesto, las características más importantes de cada hueso. ¿Ok? Pero lo más importante es saber cómo están organizados. Este va aquí, este huesito va aquí, esto, los del carpo son estos, los del metacarpo son estos, las falanges son estas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes como médicos, cuando ustedes, por ejemplo, van a un paciente con un traumatismo en la mano, vamos a suponer, llegó un paciente que se lesionó el dedo pulgar. Entonces ustedes no van a poner que se lesionó la cara inferior, no sé qué cosa. No. Ustedes van a poner paciente que presentó traumatismo en primer dedo de la mano, específicamente a nivel de primer metacarpiano, a nivel de la primera falange o a nivel de la falange distal. ¿Me explico?
No van a decir específicamente porque ustedes no van a operar la mano. Cuando sean cirujano de mano, el que le guste ser cirujano de mano, ahí sí tendrá que aprenderse la mano de pie al derecho y al revés. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí, entendido. Ok, entonces los huesos de la mano vamos a enfocar principalmente es cómo se distribuyen los huesos de la mano. Entonces los huesos de la mano desde proximal a distal se dividen en huesos del carpo, huesos del metacarpo y huesos de la falange. Los carpos o los carpianos o los huesos del carpo forman la muñeca junto con el radio. ¿Ok? El metacarpo forma principalmente los huesos de la mano. Y la falange van a formar parte del esqueleto de los dedos. ¿Ok? Nuestros dedos, los huesos de nuestros dedos se llaman falanges. Vamos a empezar primero desde proximal a distal, es decir, con los huesos del carpo. Uy, cómo me duele ese codo. Entonces, acuérdense, vamos a ver una mano derecha, como la mayoría de lo que vemos, ¿verdad? Mano derecha, esto es externo, interno, distal, proximal. Vamos a ver la mano desde anterior. Acuérdense que es un paciente que está con la mano en posición anatómica, es decir, con la mano en supinación. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo se dividen los huesos del carpo? Los huesos del carpo se dividen en una primera fila o fila proximal que está constituida por 4 huesos y una segunda fila o fila distal que está constituida por 4 huesos también. Son 8 huesos. 4 en la primera fila y 4 en la segunda fila. ¿Ok? Entonces, cuando describamos los huesos tenemos que describir cuáles son los 4 huesos que están en la fila proximal y cuáles son los 4 huesos que están en la fila distal. Entonces, en la fila proximal tenemos desde afuera hacia adentro al escafoide, o también llamado navicular, que se le llama navicular porque pareciera que tiene forma de barco invertido. Fíjense, esto es lo que va en el agua, ¿verdad? Y esto es donde se monta la persona que maneja el barco, ¿verdad? Entonces por eso es que se llama navicular. En su cara superior, lo más importante, todos los huesos del carpo, me faltó decirles, son huesos cortos, ¿verdad? Todos. Son huesos cortos y ustedes tienen que imaginárselo como si fuesen unos cubitos, ¿ok? Y por lo tanto, como son unos cubitos, tienen 6 caras. Anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial. ¿Ok? Son 6 caras. Eso es lo más importante, o lo que más tienen que describir de los huesos del carpo. Entonces, el escafoide tiene 6 caras. Y en su cara anterior, que es lo más relevante que tiene este hueso, en su cara anterior tiene una superficie articular, una saliencia ósea conocida como tubérculo del escafoide. Guárdenselo por ahí porque inserta a un ligamento conocido como ligamento anular del carpo y es importante. Cuando veamos articulación van a ver por qué es importante. ¿Ok? Entonces, en la cara anterior, perdón, en la cara anterior del escafoide está el tubérculo del escafoide. Más hacia adentro, más hacia interno, al ladito del escafoide, está el semilunar, que se llama semilunar porque tiene forma de semiluna. Sigue teniendo sus 6 caras, pero tiene forma de semiluna. Por eso se llama semilunar. ¿Ok? Más hacia adentro tenemos al piramidal, que como tiene forma de pirámide, se denomina piramidal. Tiene una base que mira hacia distal y un vértice que mira hacia proximal. Y encima del piramidal, encima, el piriforme. ¿Ok? El piriforme cabalga el piramidal, o sea, está montado arriba del piramidal. Eso es importante. ¿Ok? Y ahí tenemos los 4 huesos de la fila proximal del carpo. De afuera hacia adentro, escafoide, semilunar, piramidal y piriforme. ¿Cuál es la mnemotecnia? S-pipí. ¿Ok? S-pipí. Es de escafoide, C de semilunar, pi de piramidal y pi de piriforme. Ese pipí. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda fila o fila distal. De afuera hacia adentro igualito, ellos no se nombran como la aguja de reloj, no cometan ese error, se numeran o se nombran de afuera hacia adentro, primera fila y después la segunda fila. Entonces, en la segunda fila tenemos al trapecio, ¿ok? Que tiene una particularidad y es que en su cara inferior tiene una concavidad, ¿ok? Y eso es importante porque cuando hablemos de articulación, ahí hay una articulación
muy importante que suele preguntarse mucho, que es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Ahorita no necesito que se aprendan esa articulación. Eso lo vamos a ver en artrología. Pero sepan que en la cara inferior del escafoide tenemos una concavidad, ¿ok? Más hacia adentro del trapecio tenemos al trapezoide, que se llama así porque no tiene ninguna forma. Luego el hueso más grande del carpo, que es el hueso grande, ¿ok? Y por último, el hueso ganchoso, que tiene otra particularidad, y es que en su cara superior tiene un ganchito. Y ese ganchito se denomina apófisis unciforme. Como tiene forma de gancho, se denomina hueso ganchoso. Entonces, la principal particularidad es que en la cara anterior, creo que dije cara superior, cara anterior del ganchoso, hay una apófisis en forma de gancho que se llama apófisis unciforme del hueso ganchoso. ¿Ok? Y ahí tenemos los 4 huesos de la segunda fila del carpo. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Cómo es la mnemotecnia? Traigo, trabajo, grande y ganchoso. Traigo, trabajo, grande y ganchoso. Trapecio, traigo de trapecio, trabajo de trapezoide, grande de hueso grande y ganchoso de hueso ganchoso. Y ahí tenemos los 8 huesos de la fila de lo que es el carpo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Una cosa, los huesos que serían en ese caso el 6 y el 5, que uno era el piriforme y el otro era, no me acuerdo bien el nombre ahorita. Piramidal. Ajá. Uno es sesamoideo porque está encima de otro. Yo iba a No, preguntar lo mismo también, si el piriforme, si el piriforme es no se sesamoideo. sesamoideo. ¿Por qué no se consideran sesamoideo? Vaya usted a saber por qué la anatomía no lo considera sesamoideo. Es una cosa de loco. Tener cosas O sea, un inexplicables. hueso corto entonces. El, Sí, es un hueso corto. Los el 8 piriforme. huesos son cortos. Ok. ¿Ok? Ok, Yo está bien, doctor. asumí que no es un hueso sesamoideo porque no está sobre una superficie articular. ¿Sí? Supongo, Ok. esto es una suposición mía, que por eso es que no se considera hueso sesamoideo. Porque, por ejemplo, siempre se tiene en anatomía, siempre las actualizaciones, cuando van a hacer una actualización en anatomía, siempre hablan de la rótula, ¿ok? Que es el hueso de la rodilla. Entonces siempre se dice, siempre está la misma discusión. Ok. La rótula es un hueso plano. Primero entra que si es plano o es corto y no sesamoideo. Entonces, ¿por qué? Porque realmente está sobre un hueso, está montado sobre un hueso, justamente como el piriforme y el piramidal. Y si el piriforme no es un sesamoideo, la rótula tampoco. Pero siempre se llega a la misma conclusión. Como la rótula está ubicada sobre una superficie articular del fémur, se considera un hueso sesamoideo. En varias literaturas que lo consideran un hueso especializado. Entonces, bueno, esas son cosas tontas de la anatomía. Pero lo cierto es que el piriforme es un piramidal. Es un, ¿cómo se llama? Un hueso corto. Hueso corto. Un hueso corto. Hasta ahora no se ha cambiado eso. Ok. ¿Estamos claros? Sí, sí, entendido. Sí, sí. Ok. Y como ese no hay más huesos, no, únicamente esa es la única excepción. Esa es la única excepción, exactamente. Los demás son todos huesos sesamoideos. Ya vamos a ver unos sesamoideos ahorita. Vale, vale. Ok. ¿Alguna otra? No, por ahora no. Ok. Entonces, lo más importante es lo que, y no se les puede olvidar, cómo están organizados, cómo se nombran y cómo están organizados. Siempre les van a preguntar, siempre van a encontrar con el traumatólogo, nunca les va a faltar el traumatólogo que les pregunte, dígame cómo se nombran los huesos del carpo. Bueno, se nombran de afuera hacia adentro, primera fila del carpo, escafoide, semilunar, piriforme y piramidal. Al revés, piramidal y piriforme. Ok, la mnemotecnia SPP. SPP es una mnemotecnia que se usa en todo el mundo, por eso les digo la mnemotecnia, eso se usa en todos lados. Y la segunda fila, de afuera hacia adentro, es traigo, trabajo, grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande y hueso ganchoso. ¿Ok? Eso es lo que les van a preguntar. Principalmente es eso. Ajá. Luego tenemos los huesos propios de la mano, porque estos son los que forman realmente el esqueleto de la mano, que es, o que son los metacarpianos. ¿Ok? Los metacarpianos siempre se pregunta lo mismo y siempre caen en el mismo truco. ¿Qué tipo de huesos son los metacarpianos? Son huesos largos. Por más pequeños que sean, siguen siendo huesos largos. ¿Por qué? Porque su longitud, fíjense lo largo, predomina sobre lo ancho
y lo grueso. Por lo tanto, siguen siendo considerados huesos largos más allá de que sean huesos pequeños. ¿Ok? Y al ser huesos largos, tienen una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo o diáfisis. ¿Ok? La epífisis proximal de los metacarpianos es ancha y se le llama base y tienen una superficie articular para recibir a los huesos de la segunda fila del carpo. ¿Ok? Y la epífisis distal es redondita y se le llama cabeza. ¿Ok? Y esas cabezas van a articularse con la base de las falanges. ¿Ok? Entonces, el metacarpiano tiene una base y una cabeza. Y el cuerpo de los metacarpianos es cilíndrico. No es prismático, triangular ni plano. Es cilíndrico. Por lo tanto, se le acredita dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. ¿Ok? Otra particularidad que tienen los metacarpianos es que ellos se nombran de afuera hacia adentro, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. En medicina, óigame bien, en medicina no se usa el término. Se escucha en fondo. Ajá. Entonces, en medicina no se usa. Hola. Hola, ¿no se escucha? No se escucha. Se le cayó al profesor, creo. Pensé que Se quedó pegado, se quedó pegado.